Bienvenidos. Arrancó el gobierno de Iván Duque, está calientico. Estamos, digamos que en el segundo día hábil del gobierno y vamos a analizar ese debut, ese arranque con dos muy importantes senadores en toldas opuestas, en partidos distintos y con mucho significado político en sus partidos y en la política nacional. Saludo las damas primero a la senadora Paloma Valencia, ex candidata presidencial, senadora muy reconocida del Centro Democrático. Bienvenida, senadora. Doctor Juan, muchísimas gracias por su invitación, muy complacida de estar aquí y por supuesto un saludo muy especial a todos los televidentes. Y no revelo el otro panelista. Pero entonces yo sí voy a hacer una revelación, no se alcanza a ver, pero aquí está detrás de cámaras la pequeña Amapola, su hijita, que está acompañándola al Congreso. Sí, la llevo mucho porque la vida política es muy intensa en sus horarios y si uno no la carga, pues por lo menos ciertos días no la ve mucho. ¿Cuánto tiene Amapola? Año y medio. Año y medio, aquí está, detrás de cámaras. Si oyen un aplauso para Paloma Valencia, es de Amapola que está haciendo barra. Y me da mucho gusto saludar al senador Antonio Sanguino, de la Alianza Verde. El senador Sanguino viene de ser presidente de la Alianza Verde, concejal de Bogotá, y él encarna uno de los procesos más exitosos de reincorporación a la vida política en Colombia, viniendo de la lucha armada y habiendo hecho un tránsito integral a la vida democrática. Bienvenido, senador. Qué placer, Juan, estar aquí. Muchas gracias. Un saludo muy cordial a Paloma, a Amapola, por supuesto, que va a ser la comisión de aplausos aquí y la acompañante excepcional de Paloma. Y por supuesto un saludo a toda la gente que nos ve hasta ahora. Están todavía calientes los ecos de la posesión presidencial, el discurso del presidente, el discurso del presidente del Congreso. Le pido a cada uno de ustedes un rápido balance desde su perspectiva de cómo transcurrió la posesión presidencial. Yo diría que un discurso espectacular del presidente Duque, un discurso que nos llena de esperanza, que representa una nueva generación, un discurso donde creo que el mensaje fundamental es un mensaje positivo, el mensaje de que las diferencias políticas no deben impedir la posibilidad de unos consensos básicos sobre lo que le conviene al país y sobre las posibilidades de que unidos somos capaces de hacer muchas más cosas. Transcurrió también entre mucha lluvia y mucho viento, pero decía yo que esa lluvia y ese viento es como la que anuncian siempre la primavera. Le queda a uno el sentimiento de que todo está por florecer. Que todo está por florecer. En la otra orilla, senador, pues sus impresiones. Yo espero que esa borrasca no se nos parezca al otoño del patriarca, para usar pues una figura garciamarquiana, pero creo que el discurso del presidente Duque tiene de bueno convocarnos a un pacto. Desde la oposición estamos listos a pactar alrededor de asuntos que sean de interés para el país, la consolidación de la paz, la lucha contra la corrupción, la construcción de una política de Estado en materia de relaciones exteriores, la disminución de las brechas de desigualdad social, en fin. Pero sin olvidar que somos distintos, que tenemos opiniones distintas. No me gustó, por ejemplo, cuando el presidente Duque dijo, olvidémonos de ser de izquierdas y de ser de derechas, olvidémonos de ser neoliberales y de ser socialistas. No, yo creo que la construcción de un pacto debe partir por reconocer que tenemos opiniones alinderadas, digamos, en esas que son las discusiones de la política contemporánea. No hay que temerle a eso. Yo soy un hombre de centroizquierda, tengo unas ideas, unas opiniones, una mirada del país y desde esos lugares soy capaz de construir puntos de consenso con el Centro Democrático, con el presidente Duque, si las circunstancias y la construcción de consensos nos los permiten. Por supuesto que fue un discurso, me imagino que usted coincide conmigo, Juan, que contrastó con el terrible y grotesco discurso del presidente del Congreso, Ernesto Macías, que parecía más bien un discurso para una refriega interna en el Congreso, en las discusiones que son propias del Parlamento, y no un discurso del presidente del Parlamento en la posesión del presidente de su propio partido. Porque además no fue un corte de cuentas, fue un lineazo, ¿no? Eso pidió reformar las cortes, relevar la cúpula militar, en fin.
Una agenda distinta. Le traslado sus adjetivos a la senadora Paloma Valencia. Terrible y grotesco discurso. No, yo creo que nadie había podido hacer el balance de lo que nos deja y de lo que estamos recibiendo en el nuevo gobierno. Y era importante que el país no siguiera con esa mentira, doctor Juan, de que Colombia prácticamente es Suiza, de que aquí todo estaba maravilloso, de que llegó la paz, de que sacaron los problemas, de que se superaron todos los problemas sociales, de que nos dejan un país maravilloso, porque no es cierto. Yo pedí, lo recordará el senador Sanguino, el derecho que teníamos por el Estatuto de Oposición, después de que habló el presidente Santos el pasado 20 de julio en la instalación de estas sesiones, para poder hacer ese corte de cuentas. Tuvimos el infortunio de que, y respetando la ley, no se nos quiso dar el espacio. Nosotros, como partido que estamos recibiendo, tenemos el derecho a hacer ese corte de cuentas. Lo permitía la ley, y creo que el senador Macías expresó lo que muchos del Centro Democrático quisiéramos que se dijera. Ya en vigencia del Estatuto de Oposición, dice usted, les negaron el derecho de réplica al discurso del presidente. Teníamos por disposición de la ley, del Estatuto de Oposición, que aprobó este gobierno, no nosotros, que aprobó este gobierno, el derecho a tener 20 minutos en el mismo momento televisado, y no fue posible, a pesar de que yo hablé, pedí, insistí, pedí las mociones de orden, no se pudo. Entonces, yo sí creo que nosotros tenemos como oposición y como el partido de oposición del saliente gobierno el derecho a expresar lo que nos parece sobre este gobierno y a que los colombianos sepan qué es lo que estamos recibiendo. Es que mire, cosas tan graves como el asesinato de líderes sociales, un tema que no es que, como ha pretendido decir algunos, es culpa de Iván Duque. Usted mira las cifras y desde el 2017 venimos con un aumento sistemático de esos asesinatos, ligados todos al tema de minería ilegal y de narcotráfico, doctor Juan. 210.000 hectáreas de narcotráfico. Un tema gravísimo fiscal, un país que lo estamos recibiendo con el 54% del PIB en deuda pública, con unas vigencias futuras de 93 billones de pesos. ¿Cómo esas cosas no se le van a poder decir al país? Doctor Sanguino, a usted le podrá parecer que eso es grotesco, pero grotesco no es que lo digan, grotesco es que el país haya quedado en esas condiciones y que este gobierno insistiera el día anterior por la televisión, sin que la oposición pueda responder, en decir que esto quedó como hecho Suiza y que Iván Duque recibe pues un país transformado. Yo creo que es el derecho de toda la oposición y de quienes estamos recibiendo el gobierno de hacer ese ajuste de cuentas. Doctor Sanguino. Sí, mire, yo coincido con la doctora Paloma Valencia. Yo creo que en la sesión de instalación del Congreso debió habérsele dado la palabra a los partidos de oposición al presidente Santos, al Centro Democrático y al Polo Democrático, que tiene una mirada crítica distinta a la del Centro Democrático. Por ejemplo. De oposición también. También, desde claro, otra orilla. desde la izquierda, claro. Pero además incluso, mire, sobre el tema, si vamos a hacer un corte de cuentas, pues el único corte de cuentas no es el de Macías y el del Centro Democrático, porque tenemos distintas miradas. Por ejemplo, el tema de asesinato de líderes sociales. Yo coincido con la doctora Valencia. Esto no arrancó a partir de la elección del presidente Iván Duque. El fenómeno del asesinato de líderes sociales es un fenómeno multicausal, ¿no? Así es. Que tiene distintas explicaciones, distintas realidades. También tiene que ver no solo con la minería ilegal, no solo con el narcotráfico, sino también con cierta mentalidad de guerra fría que hay en algunos territorios, de ciertas refriegas políticas, del reacomodo de poderes ilegales en los territorios que fueron dejados por las FARC. También tienen que ver, por ejemplo, con la reacción a los movimientos de restitución de tierras en distintas regiones. Entonces, claro, tenemos que reconocer que este es un fenómeno que no ha parado. Incluso ya hay el primer asesinato en los 2 primeros días del presidente Iván Duque, de un líder social. Y tenemos que dar una discusión como país, como nación. Tenemos que escuchar las hipótesis de la Fiscalía sobre esto que está ocurriendo, porque esto es un asunto que no puede seguir ocurriendo en Colombia. Y esa es una explicación que reclamamos todos los colombianos, y esos son unos homicidios que rechazamos todos los colombianos. Pero mire, doctor Juan, eso que usted está diciendo, es que eso es tan importante, porque es que ahí no importa de qué ideología sea usted.
Yo pedí el informe que sacó la MOE sobre el asesinato de los líderes sociales. Y usted mira la composición de la afiliación política de los líderes sociales, son de todos los partidos. Usted no puede decir que aquí están matando unos u otros. Todos los partidos, en unas proporciones bastante parecidas, doctor Sanguino, televidentes. Y yo creo que entonces... Cae gente de toda tolda. De todas las toldas. O sea, hay gente del Centro Democrático. Hay gente del Centro Democrático, hay gente del Partido Liberal, hay gente de los verdes de los verdes. Entonces, hay unos grupos que somos más afectados que otros, pero digamos también proporcionalmente a las poblaciones que usted tiene. ¿Sí me entiende? Entonces, uno lo que ve cuando ve esas cifras es, esto es un drama humanitario de unas proporciones muy grandes y que lo que necesita no es que empecemos a decir, es que los están matando los unos o los otros, es que realmente hagamos un diagnóstico serio para ver cómo se puede atender ese problema, y eso supera cualquier postura política, no porque porque la tengamos que suspender. El doctor Sanguino seguirá con sus ideas y yo con las mías, el doctor Juan con las de él, pero sí podemos tener una discusión seria para ver cómo entre todos protegemos a los líderes sociales de este país, que son un valor para la sociedad. Me permiten, nos movemos en los minutos finales a otro tema muy caliente del inicio del gobierno y de los discursos, la consulta anticorrupción. Usted está en la Alianza Verde, que es el partido que la promovió inicialmente. ¿Qué va a pasar con la consulta anticorrupción y cómo lee lo que ha pasado en estos días? Mire, yo me siento conegiado por el Centro Democrático, porque digamos, y lo digo de verdad, de manera muy sincera, lo dije ayer en la plenaria del Senado, porque nosotros partimos del presupuesto de que todos los partidos políticos en el Congreso de la República y en el país estábamos comprometidos con ese propósito. La votación unánime en el Senado de la República, digamos con un compromiso, hay que reconocerlo, del presidente Iván Duque, de su bancada del Centro Democrático con la consulta y de todos los partidos, nos ilusionó a nosotros en el sentido de que esto iba a ser un mandato contundente de la ciudadanía en asuntos que no tuvieron un trámite exitoso en el Congreso de la República en la pasada legislatura. Pero ahora nos encontramos con que primero el presidente Iván Duque no hizo una sola mención en la consulta en su discurso de posesión. Segundo, nos radican 4 proyectos de ley, 6, 4 de ellos, sobre 4 asuntos que corresponden a los 7 puntos o preguntas de la consulta anticorrupción, que claramente a 15 o a 20 días de la elección desestimula la convocatoria del electorado. Y ayer nos encontramos con que los voceros del Centro Democrático pues prácticamente reconocieron que no están interesados en promover la consulta y que prefieren el trámite legislativo de los proyectos de ley radicados en el Congreso. De tal suerte que estamos en una circunstancia en la que si no hay un compromiso de todos los sectores políticos, pues corremos el riesgo de que la indignación de la ciudadanía no se convierta en un mandato ciudadano como nosotros queríamos, que además empuje no solo lo que está en la consulta, sino nuevas iniciativas complementarias a lo que está propuesto en esta iniciativa popular. Le doy la palabra, senadora, para que además cierre usted el programa, que nos indican los productores que se nos ha agotado el tiempo en su réplica. ¿Se sienten conegiados? No, absolutamente no. Mire, yo hice mucho esfuerzo por sacar adelante esa consulta. La senadora Claudia y la senadora Angélica lo reconocerán, enorme esfuerzo, porque poner a mi partido a votar una iniciativa de otro partido no es fácil, más cuando una de las líderes no hace sino insultar al presidente Uribe desde que amanece. Entonces, yo quisiera ver que el Partido Verde, por ejemplo, apoyara una de las iniciativas cuando saliera alguien a atacarlos permanentemente. Eso es difícil, doctor Juan. Lo habíamos logrado con unos compromisos de tener un entendimiento directo, fraterno. Logré convencer a mi partido, el presidente Duque se la jugó, sacó su video. Surgieron diferentes temas que impidieron la concentración en eso, como lo del presidente Uribe. Pero después vienen esos ataques de la doctora Claudia contra el presidente Uribe. Y a mí, doctor Sanguino, le digo, me queda difícil decirle a la gente que apoye una iniciativa de la doctora Claudia, en la que yo creo, cuando ella está atacando el líder natural de mi partido, porque la gente no lo entiende. Entonces yo creo que la iniciativa de la consulta anticorrupción, que era tan importante, la termina dañando esos ataques permanentes contra quienes somos unos aliados naturales. Mire, yo le digo una cosa,
que después de que el único candidato que respaldó la consulta anticorrupción se fueron con Petro, muy bien, está muy bien, cada quien se va con quien le gusta, a pesar de que él no la había acompañado. Y después, no contentos con eso, salen a darnos batazos todos los días. Es muy difícil tener aliados en la política si uno no los cuida. Nosotros por eso los vamos a cuidar, para que podamos tener pactos y haya confianza. Me permite una última cuña, es que la consulta popular anticorrupción, así haya sido promovida por Claudia, hoy no es una iniciativa de Claudia López, es de 4 millones. Es lo que yo traté de decirle a Claudia. 300.000 ciudadanos que la firmaron y que están, muchos de ellos, entusiastamente haciendo campaña. Yo espero que salga y yo la voy a votar, doctor Sanguino, y he invitado a los amigos a votar, pero ¿sabe qué me dicen? Yo no quiero votar una iniciativa de Claudia que maltrata tanto al presidente Uribe. Y con eso me queda a mí muy difícil forzar a la gente. Bueno, así arranca en la política, en la difícil arena política, el gobierno del presidente Iván Duque. Ha sido muy interesante escucharlos hoy y yo les agradezco mucho que nos hayan aceptado la invitación. El dúo Paloma y Amapola, muchas gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias, doctor Juan. Felices de haber podido estar con usted y con todos sus televidentes. Muchas gracias, senador Sanguino, muchas gracias por haber estado aquí. Muy amable, Juan. Y por supuesto, de nuevo saludar a Paloma Valencia y a todos los que nos ven por estas cámaras. A ustedes, gracias por estar con nosotros. Sigan con Red Más Noticias.